Hola, bendiciones. Aquí estamos de nuevo para tener este tiempo maravilloso donde siempre estamos compartiendo una palabra de bendición, una palabra que nos hace bien al espíritu, al alma, a la mente y a cada área de nuestra vida. Y nos hace bien en lo personal y nos hace bien en lo familiar también. Cada palabra que vamos recibiendo de parte de Dios no solamente actúa para nuestro bien, sino que actúa para bien de toda nuestra casa. Así que me alegro y te felicito que estés ahí conectada, que estés conectado para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Pero te animo, como siempre lo hago, a que puedas avisarle a un familiar, a un amigo, a alguien, para que se conecte también y pueda tener esa oportunidad de ser tocado por Dios, de ser tocada esa persona por la palabra poderosa del Señor. Así que avísale ahora, así tiene tiempo para conectarse. Y también puedes compartir esta conexión ahí en la plataforma que tú utilizas para que todos los contactos de tus redes puedan también recibir una palabra de bendición, una palabra que puede transformar su vida, puede transformar su hogar, puede transformar la condición que están viviendo, enfrentando de algo negativo a algo bueno, de algo doloroso a algo victorioso, a través de la palabra de Dios. Así que comparte esta conexión y conviértete en un canal por donde Dios puede fluir con bendición, fluir con salvación, con sanidad, con liberación y con tantas cosas buenas. ¿Tienes un pedido de oración o tienes varios? Envíalos, vamos a estar orando, vamos a meter esas peticiones en el grupo de oración donde estarán orando en acuerdo, creyendo de que Dios va a responder. Así que envía las peticiones. ¿Tienes un testimonio? Si has visto que Dios te respondió ya algo que habías pedido anteriormente, Dios hizo el milagro, Dios te contestó con una bendición sobrenatural, cuéntanos ese testimonio. Comparte con nosotros ese testimonio, nosotros lo vamos a compartir con otros que todavía están ahí batallando en la fe para alcanzar su bendición, su milagro. Y muchas veces un testimonio como el tuyo puede hacer que una persona que quizás se está debilitando en la fe se fortalezca en la fe y reciba su bendición. Así que envía tu testimonio y lo estaremos compartiendo con otras personas para ser de bendición. Así que te animo a que lo puedas hacer. Y como te digo siempre también que mientras vamos compartiendo la palabra, mantén un corazón siempre agarrado de Dios, agarrado de las promesas de Dios. Ve declarando los milagros sobre tu vida y sobre tu casa y sobre tu familia y todas tus cosas. Porque yo creo que hoy es un hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Claro que sí. Cada momento es un buen momento para creer en Dios. Cada día, cada semana, cada mes es un buen tiempo para creer en una manifestación divina, en algo bueno que Dios quiere soltar sobre ti y sobre todos los tuyos. Así que mantén esa fe, mantén esa confianza y agarrada de las promesas de Dios, que son promesas para cumplirse sobre tu vida. Créelo en el nombre del Señor. Bueno, si ya compartiste la conexión, si ya le avisaste a tu familiar, a tu amistad que se conecten, entonces vamos a compartir la palabra. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Voy a seguir hablándote de lo que te hablé en la conexión anterior, en la última conexión, que es edificando un hogar firme y victorioso. Y hoy quiero seguir un poquito más con eso y poder compartir algo que pueda bendecir tu familia. Vamos a leer los mismos versículos que en la conexión anterior. Mateo capítulo 7, versículo 24 y 26. Dice así, Mateo 7, 24 dice así: cualquiera pues, está hablando Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Saltamos al versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bueno, te sintetizo lo que ya te compartí en la conexión anterior. Aquí Jesús nos habla sobre la importancia de oír su palabra, lo importante que es oír la palabra de Dios, de oír su palabra. Y no solamente oírla, sino también hacerla, ponerla en práctica, por supuesto. Y pone de ejemplo a la edificación de una casa. Compara al que oye y al que no oye con aquel que edifica una casa. Y me gusta cómo comienza Jesús este relato, con la palabra que comienza, porque dice cualquiera. Cualquiera. Bueno, cualquiera puede desear construir una casa, o cualquiera puede desear establecer un hogar, formar un hogar, formar una familia. Pero que cualquiera lo desee no quiere decir que lo sepa hacer, no quiere decir que sepa cómo hacerlo. Quizás tú sabes cómo construir una casa física, una casa en material, o quizás hasta eres arquitecto, pero sabes cómo edificar una casa en material, pero no sabes cómo edificar un hogar, una familia. Entonces, es muy importante que nosotros podamos aprender a través de la palabra de Dios cómo hacerlo. Algunos quieren formar una familia o han formado una familia con emociones y conflictos del pasado no resueltos. Han establecido una familia o están formando una familia, quieren construir un hogar, quieren construir una familia, teniendo emociones y conflictos que no han resuelto de su pasado. Y no se dan cuenta que de esa manera lo único que van a establecer es un ambiente de destrucción, es un ambiente de dolor. Porque no se puede construir un hogar con corazones dañados, con corazones lastimados, con un alma llena de emociones negativas, de rencores, de resentimiento, de celos, de envidia, de egoísmo, de mal carácter. No se puede. Hay gente que piensa, bueno, voy a formar una familia para resolver esto que me pasa. Voy a casarme para resolver este vacío que tengo o estas emociones negativas que tengo. A ver si consigo a alguien que me dé emociones buenas y emociones positivas. Bueno, eso no sirve, porque vas con un espíritu de exigencia, de exigir al otro, que quizás el otro tampoco lo tenga, porque no solamente tú quizás estás en esa condición, quizás la otra persona también está en la misma condición. Y lo único que van formando es un hogar destinado a la destrucción, es un hogar destinado al fracaso, porque se están utilizando los materiales incorrectos, se está utilizando materiales de emociones negativas, de conflictos no resueltos del pasado, y todo eso lo único que va a hacer es destruir todo lo que vayas construyendo por delante. Si tú deseas edificar un hogar firme y victorioso, entonces necesitas los materiales correctos, los materiales que van a servirte para poder edificar un hogar bendecido. Y eso te lo da la palabra de Dios. Dice, te leí un versículo en Gálatas la otra vez que nos habla del fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice, contra tales cosas no hay nada que lo pueda derrotar. Bueno, es lo que necesitamos. Este es el material que necesitamos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Son cosas que necesitamos. Alguno dirá, bueno, todo eso no lo tengo yo. Bueno, quizás la mayoría de nosotros no la teníamos, pero la vamos recibiendo de parte de Dios, la vamos recibiendo de parte del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu. Entonces, para eso tenemos que estar relacionados con Dios, con su palabra y con su Espíritu Santo, para poder tener los materiales correctos para edificar un hogar
un hogar firme, un hogar victorioso, un hogar bendecido. Entonces es muy importante que nosotros podamos escuchar el consejo de Jesús. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que me oye y las hace. Bueno, si nosotros oímos y hacemos conforme a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a dar la sabiduría necesaria y suficiente para poder construir, edificar un hogar firme y victorioso. Claro que sí, está en la palabra de Dios. La palabra de Dios te va dando la sabiduría, porque quizás te formaste con conceptos del abuelito, de la abuelita, del tío, del compañero de trabajo, del vecino o de algún primo, y quizás la mayoría fueron fracasando en su familia, en su matrimonio. Pero la palabra de Dios te va a dar lo necesario y lo suficiente, los materiales que en verdad sirven para establecer un matrimonio bendecido, un hogar bendecido, hijos bendecidos. Vamos en el nombre del Señor. Con Dios todo lo puedes. En la palabra de Dios vas a encontrar la sabiduría que necesitas para poder tener un hogar más que bendecido. Repítelo bien fuerte. Su palabra me da sabiduría para edificar un hogar firme y victorioso. Su palabra me da sabiduría para edificar un hogar firme y victorioso. Escríbelo ahí en el chat. Escríbelo para que puedas ir declarándola en todo momento y recordando que es la palabra de Dios que te da la sabiduría. Vamos, su palabra me da sabiduría para edificar un hogar firme y victorioso. Gloria a Dios, claro que sí. Bueno, eso te resumí lo que te hablé de la conexión anterior. Sabes, el éxito entre una casa y la otra, entre la casa que Jesús iba poniendo de ejemplo, el éxito o la diferencia entre una casa y la otra no estuvo en que una fue construida en la roca y la otra fue construida en la arena. Lo que Jesús está enseñando, en verdad, lo importante está en lo que uno hizo, que fue escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, o escuchar su palabra y ponerla en práctica. Y el otro no hizo conforme a las palabras de Jesús. Jesús dijo que hubo uno que escuchó sus palabras y hizo conforme a su palabra. Y eso le dio el éxito. Y al otro le dio la destrucción. Construir en la arena o construir en la roca es el resultado de escuchar o no escuchar la palabra de Dios. ¿Me entiendes? El construir en la roca tu hogar en un lugar firme y fuerte, o construir tu hogar en un lugar flojo y débil, va a ser el resultado de escuchar o no escuchar la palabra de Dios. Si escuchas la palabra de Dios te va a llevar a edificar tu familia, tu hogar en un lugar firme, en un lugar fuerte. Pero el no escuchar y hacer la palabra de Dios te va a llevar a edificar en cualquier terreno que en cualquier momento se te viene todo abajo. En cualquier momento viene la destrucción sobre tu casa. Y fíjate qué interesante que dice que los dos escucharon y recibieron la palabra. No es que uno escuchó y el otro no. Y entonces uno tuvo más beneficio o más ventaja porque escuchó y el otro no. No, dice que los dos escucharon. El que escucha e hizo conforme a mis palabras, dijo Jesús. Después dijo, el que escucha y no hizo o no hace conforme a mis palabras. Bueno, los dos escucharon, los dos recibieron las instrucciones necesarias, pero solamente uno hizo conforme a lo escuchado. Solamente uno hizo conforme a lo escuchado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Elegir escuchar la palabra de Dios. Tenemos que elegir escuchar el consejo, la directiva, la guía, para que nos vaya bien. Si nosotros tomamos el tiempo de escuchar, porque es interesante que aquí los dos escucharon, quiere decir que los dos tomaron el tiempo para escuchar. Entonces, tomarse el tiempo para escuchar un consejo, una directiva, una palabra de Dios, para luego no prestar atención, entonces lo único que fuimos haciendo es perder el tiempo y luego vamos a perder no solamente el tiempo, vamos a perder todo lo que queremos edificar o hacer en nuestra vida. ¿Para qué vamos a hacer al revés? Aquí los dos escucharon la palabra, pero solamente uno hizo de acuerdo a lo que escuchó.
Qué bueno es escuchar, prestar atención y recibir lo escuchado. Siempre, por supuesto, siempre que estemos escuchando lo correcto, la palabra correcta, porque hay gente que por ahí escucha y hace conforme a cualquier palabra y a cualquier consejo y a cualquier mensaje. No, tú tienes que mirar la fuente de dónde vienen las palabras, la enseñanza, la directiva, la guía. Tú tienes que observar un poquito quién es el que te está hablando, la persona que te está hablando. Porque por ahí la persona que te habla, tú tienes una buena amistad, pero sin embargo sus experiencias o los resultados de su vida fueron desastrosos. ¿Y para qué vas a escuchar a alguien que ha fracasado en algo que tú quieres tener éxito? Vamos en el nombre del Señor. Escucha la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios, escucha la palabra que te va a bendecir, te va a ayudar, te va a corregir tu mente, tu alma, tus actitudes, tu comportamiento para poder edificar un hogar bendecido, un hogar fuerte, un hogar poderoso. Gloria a Dios. Claro que sí. Solamente uno hizo de acuerdo a la palabra escuchada. Decláralo bien fuerte. Escucharé y haré conforme a la palabra escuchada. Claro que sí, escucharé y haré conforme a la palabra escuchada. Escríbelo ahí porque es muy importante que tomes este compromiso. Esto es un compromiso. Cada declaración que te pido que digas y que escribas ahí en el chat es para que entres en un compromiso. No son palabras mágicas. No es repetir unas palabras y esto ya se hace realidad. No, son declaraciones que te llevan a un compromiso, que el compromiso lo tienes que tomar tú. Escucharé y haré conforme a la palabra escuchada. Bueno, es interesante. Jesús, al que hace conforme a la palabra, lo llama prudente. Una persona prudente. Y al que no hace conforme a la palabra, lo llama insensato. Bueno, el insensato, en lugar de seguir las instrucciones para poder construir un hogar firme y victorioso, desoye las instrucciones, desoye el consejo, desoye la guía y construye su casa a su manera, conforme a sus pensamientos o a lo que fue adquiriendo la sabiduría que fue adquiriendo supuestamente en el andar y de lo que fue viendo. Hay gente que dice, mi escuela fue la calle. Bueno, algunos han sabido separar buenos consejos de los malos consejos, pero algunos han tomado todos los consejos de la calle y ha sido desastroso. Lo mejor que podemos hacer es buscar el consejo perfecto, que es el consejo de Dios. El consejo perfecto no tiene desecho. No es que la palabra de Dios dice esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. Toda la palabra de Dios te va a servir y todo buen consejo te va a servir. Es muy importante porque también puedes recibir un buen consejo a través de padres espirituales, de tus pastores, de los ministros, de los líderes, o también puedes escuchar buenos consejos de papá, de mamá, o aún también de una persona que está influenciada por la palabra de Dios y te puede servir. Claro que si los buenos consejos hay que escucharlo y recibirlo, siempre que vayan conforme a la palabra de Dios y te va a hacer bien. Pero el insensato desoye toda instrucción. Escucha, pero después dice, hago a mi manera, hago como se me da la gana, hago como a mí me parece. Muy lindo lo que dijo este, muy lindo lo que dijo el otro, pero yo voy a hacer como a mí me parece. Bueno, construye su casa a su manera y construye su casa conforme a sus pensamientos. ¿Sabes lo que dice en Proverbio 14, capítulo 14, versículo 16? El sabio teme y se aparta del mal. Está diciendo, el sabio se da cuenta de que algo no está bien y dice, no, esto lo voy a dejar, o de aquí me voy a apartar, o de aquí me voy a correr porque esto me va a arruinar. Dice, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Qué hace el insensato? Dice, nada, esto a mí no me va a afectar, esto no me va a hacer nada, yo voy a construir en la arena, total no me va a pasar nada, a mí no me va a pasar lo que le pasó a los otros han sido tontos, por eso le pasó eso, pero yo soy una persona muy inteligente y no me va a pasar lo mismo. Bueno, ahí están los resultados.
Vieron que hay gente insensata que dice, no, yo voy a tomar, después voy a manejar, yo manejo mucho mejor cuando tomo. A mí no me va a pasar lo que le pasa a la gente que choca, porque esos son personas tontas que no saben manejar. Bueno, después vemos los resultados. Gente insensata que uno le habla, uno le aconseja o le da la palabra de Dios y la van rechazando porque creen que tienen todo el conocimiento en este mundo para desarrollar su vida y para desarrollar su familia. No pueden desarrollar ni su vida y mucho menos su familia, un matrimonio, un hogar y los hijos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Más el insensato se muestra insolente y confiado y se manda en la situación que va a destruir su vida. El insensato no es igual que el ignorante. La persona ignorante es la que no sabe, y desconoce. Por supuesto, el ignorante tiene la posibilidad de conocer. Entonces, cuando una persona ignorante tiene la posibilidad de conocer y no quiere conocer, entonces se vuelve insensato. Pero hay diferencia entre el insensato y el ignorante. El ignorante es la persona que no sabe, desconoce. Pero el insensato sabe, pero no quiere hacer conforme a lo que sabe, conforme a lo que aprendió, conforme a lo que escuchó. Bueno, Jesús dice ahí en ese relato, en ese pasaje, dice cuál es el resultado del insensato. ¿Cuál fue el resultado de este insensato que relata Jesús? Dice, grande fue su ruina, porque vinieron los vientos, vinieron los ríos, vinieron las lluvias fuertes y la casa que estaba sobre la arena se vino abajo. Grande fue su ruina, grande fue su ruina. No es cuestión de hacer como me parece, no es cuestión de hacer como yo creo. Total, a mí no me importa, a ti no te importa, pero tienes una familia por detrás, tienes un matrimonio, tienes tus hijos, tienes tus seres queridos. La vida no es yo con mi vida hago lo que quiero y a nadie le tiene que interesar, a alguien le interesa, a alguien le importa. Y aparte, todo lo que te pasa a ti, a alguien va a afectar, a alguien va a afectar. A alguien va a tocar, a alguien va a alcanzar, claro que sí. A alguien va a afectarle lo que tú hagas incorrectamente. Entonces, mucho más cuando tienes una familia. ¿Para qué vas a seguir en esa condición? Proverbios 21, versículo 20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo disipa. Bueno, en la casa del sabio, en la casa del prudente, no falta, siempre hay provisión, hay bendición de Dios, pero en la casa de la persona insensata hay también. Esto es interesante, que en la casa del insensato hay, pero lo que hay se va disipando, se va perdiendo por falta de consejo, por falta de recibir dirección, directiva, guía, se va perdiendo. No es que no tiene y comienza a dejar de tener por su insensatez. No hay que ser insensato. No hay que permitir que la insensatez domine tu vida. Decláralo bien fuerte. No habrá ruina ni pérdida en mi casa. No habrá ruina ni pérdida en mi casa. Decláralo y confiésalo con autoridad, No habrá ruina ni pérdida en mi casa. Escríbelo ahí en el chat. Pero no la va a ver porque voy a actuar correctamente, voy a ser prudente. Entonces, muy importante que determines eso para tu vida y para tu casa. Ahora, veamos el prudente. El prudente, ¿qué es lo que hace que esta persona sea prudente, la que Jesús está hablando? ¿Qué es lo que hace que esa persona sea prudente? El oír la palabra, el hacerla, el ponerla en práctica. Eso lo declara prudente. Jesús dice, esta persona es prudente. ¿Por qué? Porque escuchó mis palabras y las hizo, las puso en práctica. Entonces, el escuchar la palabra y poner en práctica la palabra de Dios lo llevó a determinar correctamente, a decidir dónde poner su casa. No es que Jesús le dice, pon tu casa en la roca. No, el escuchar y el poner en práctica la palabra misma le da la sabiduría y lo direcciona ante las dos opciones, la arena o la roca. Y la palabra de Dios le dice la roca.
Vamos a la roca, construyamos en un lugar fuerte y seguro. Es lo que hace la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios te va a hacer prudente. La palabra de Dios te va a hacer sabio. La palabra de Dios te va a llevar a tomar determinaciones correctas, decisiones correctas. ¿Quieres edificar un hogar firme y victorioso? Sé prudente, escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios y serás prudente. Sé prudente y escucha la palabra de Dios. Acepta los consejos. Acepta los buenos consejos, acepta la enseñanza, la directiva, ten un corazón sencillo, humilde, enseñable, porque ninguno nacimos aprendiendo sobre la familia y no importa cuánto tiempo de casado puedas tener o cuántas familias has tenido. Todos los días y en todo momento vamos a necesitar la guía, la sabiduría, la dirección, ser encaminado, ir aprendiendo, porque todos los días nos vamos desarmando, desalineando, desubicando, nos salimos de la línea. Todos los días enfrentamos situaciones que nos saca de nuestro eje. Pero la palabra de Dios te encamina, te direcciona, te guía siempre a la roca, siempre a la roca, siempre a Jesús. Siempre en lugar firme, para que puedas tener un hogar bendecido. Por eso siempre te invito a venir a la iglesia. Ven a la casa de Dios, ven a la casa de Dios. Estás aquí en Miami, ven a la casa de Dios. Ven a escuchar la palabra, a recibir la palabra, a aprender la palabra para que pongas en práctica la palabra de Dios en tu casa. La iglesia es un lugar de aprendizaje, de recibir enseñanza. Es el taller donde Dios trabaja en tu vida para que luego vayas a tu casa y pongas en práctica en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en la calle, en todo lado, lo maravilloso de la palabra de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios para que te vaya bien. Sé prudente, practica la palabra de Dios en tu casa, practica la palabra de Dios en tu hogar. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios, palabra de Dios por todos lados. Palabra de Dios para tu vida, palabra de Dios para tus hijos, palabra de Dios para tu casa, palabra de Dios para tus emprendimientos, palabra de Dios para descansar bien, palabra de Dios para levantarte con fuerza y con toda la fortaleza de Dios, palabra de Dios para sostener tu hogar, para sostener tu casa y para cuidar tu entrada, palabra de Dios para todo. Sé sabio, sé prudente, escucha la palabra de Dios. Ven a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que a través de estos medios escuchas la palabra de Dios, pero ven a la casa de Dios, el mejor lugar, el mejor ambiente para escuchar la palabra de Dios. O si estás en otro lado, ve a la casa de Dios, busca una iglesia cristiana y ve a la casa de Dios y te va a hacer bien. Sé prudente, activa la palabra de Dios para todo lo que emprendas. Noviazgo, matrimonio, familia. No te guíes tanto por las series de Netflix, ni tampoco por las novelas turcas. Tú lo que necesitas, ¿sabes lo que es? La palabra de Dios para tu noviazgo, matrimonio, familia, para que no tengas pérdida y puedas edificar una casa firme y victoriosa. Decláralo bien fuerte. Seré prudente, edificaré mi casa sobre la palabra de Dios. Vamos de nuevo. Seré prudente, edificaré mi casa sobre la palabra de Dios. Escríbelo ahí en el chat, para que más tarde puedas volver a repetirlo y que otros también puedan leerlo y repetirlo. Seré prudente, edificaré mi casa sobre la palabra de Dios. Oramos al Señor. Oramos. Quiero orar por ti, quiero orar por tu casa, quiero orar por tu familia, quiero orar por tus seres queridos, quiero orar por todo lo que tiene que ver contigo. Quiero orar para que te vaya bien, para que puedas edificar un hogar, para que puedas edificar un hogar firme y victorioso. Vamos a orar, pero primero voy a orar por los que necesitan aceptar a Jesús como su Salvador, porque todo arranca de ahí. No es solamente frases o declaraciones,
Necesitas de Jesús dentro de tu vida, porque la palabra de Dios actúa dentro de aquellos que tienen a Jesús en su vida. Jesús es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por tus pecados y por mis pecados, para que seamos perdonados, para que seamos liberados. Murió y resucitó al tercer día para que tengamos vida nueva y vida eterna. Así, si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, repite esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, ven a vivir dentro mío. Bendice mi vida, bendice mi casa y bendice mi familia. Y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hiciste esta oración de corazón, desde ahora en adelante eres hijo, hija de Dios. Y vas a experimentar el amor de Dios y vas a ver cómo Dios va a bendecir tu vida, tu familia o tu noviazgo, o tu matrimonio. Vas a ver que Dios va a ir trabajando en ti y en toda tu casa también. Si no tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono, bájala para leer la Biblia, lee los evangelios, lee la vida de Jesús. También te motivo a estar conectado con nosotros siempre que puedas para seguir recibiendo palabra del Señor. Y si estás aquí en Miami, ven, congrégate con nosotros, ven a recibir la palabra del Señor que te va a hacer bien a ti y a toda tu familia. Y también te animo, si no estás aquí en Miami, estás en otro lado, que busques una iglesia cristiana y te puedas congregar para recibir lo bueno de Dios. Oro por todos ahora. Oro por todos para que Dios te ayude a tener una familia firme y victoriosa. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hombre, cada mujer, cada persona conectada, que en este momento, Señor, ha recibido tu palabra y ha permitido que esta palabra se establezca en su vida. Señor, ya escucharon la palabra, ya recibieron la palabra, ya, Señor, permitieron que la palabra llegue a sus corazones. Ahora te pido que esta palabra la puedan poner en práctica, que sean como la persona prudente, que escucharon y la pusieron en práctica, que de aquí en adelante vayan practicando tu palabra, poniéndola en acción, creyendo en tu palabra, caminando en tu palabra, para que el matrimonio comience a funcionar, para que la familia comience a funcionar, para que la relación con los hijos comience a funcionar. Trae la victoria en cada hogar, trae la victoria en cada familia, trae la victoria en cada casa, Señor. Cada hogar es un mundo y cada uno, Señor, está viviendo su propia situación familiar. Hay familias completas, hay familias incompletas, Señor. Padres con hijos, madres con hijos. Señor, pon tu mano en cada situación y en cada hogar. Pero que en cada uno, Señor, tu palabra sea recibida y tu palabra sea practicada. Para que puedan tener, Señor, una casa bendecida, un hogar firme, un hogar victorioso, un hogar fuerte. Pon tu mano, Dios mío, y quiebra toda ligadura del diablo, toda oposición satánica, todo espíritu destructivo de la familia, de los hogares, de los hijos, de los matrimonios. Lo reprendemos. Fuera, diablo, fuera. Tú que estás atacando a ese hombre de la casa, a esos niños de la casa, a esa mujer de la casa, fuera en el nombre de Jesús. Declaro la liberación, la victoria, la bendición. Declaro tu poder y tu gracia sobre cada uno. Que cada uno pueda avanzar, Señor, y ser bendecido, que cada uno pueda dejar su pasado atrás, emociones incorrectas, situaciones no resueltas, que la puedan resolver, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, y comenzar a fluir en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, la mansedumbre, la bondad, Señor, que comiencen a fluir en el fruto bueno del Espíritu para compartirlo en el hogar, y que la casa sea una casa victoriosa, firme y victoriosa. Lo creo, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca. Espero que puedas permitir que la palabra de Dios no solamente sea recibida en tu vida, sino que la puedas activar para que el poder de Dios actúe a favor de tu familia. ¿Tienes peticiones? Envíalas. Vamos a estar orando. ¿Tienes un testimonio? Cuéntanos para que lo podamos compartir con otros. ¿Te ha hecho bien la palabra?
Entonces puedes hacer un comentario ahí en el chat y vamos a estar alegrándonos contigo por lo que Dios ha obrado en tu vida. ¿Quieres sembrar? ¿Quieres sembrar? Bueno, entonces la palabra está actuando en tu vida. Que puedas hacerlo con libertad y con todo el corazón. Ahí tienes los medios para hacerlo y puedes enviar tu ofrenda, tu donación, tu colaboración, lo que Dios te direccione. Lo que Dios te direccione. Gracias a los que siempre lo hacen, que mandan su ofrenda, su diezmo, primicia, lo que Dios los direcciona, mandan para respaldar la obra de Dios, que el Señor les multiplique grandemente, que el Señor te bendiga por todo lo que hace. Si estás aquí en Miami, ven a la casa de Dios. Todos los domingos, 11 de la mañana, tenemos reunión donde estamos compartiendo la palabra de Dios. Y en este mes estamos hablando a favor de la familia. Y también quiero comentarte que mañana vamos a tener una jornada matrimonial que va a ser de mucha bendición. Si quieres tener información, entonces conéctate con nosotros porque es una jornada donde vamos a estar hablando para los matrimonios, pero también vamos a tocar algo que tiene que ver con noviazgo y con aquellos que están con esa idea de formar una familia. Así que si tú estás de novio, de novia, si estás con la intención de formar una familia, nosotros te invitamos a que venga. Va a ser de gran bendición. Y te esperamos. Si no puedes venir, 11:45, la reunión de los domingos, 11:45, y la conexión a través de estos medios que van a bendecir tu vida. Te saluda el pastor José Luis Díaz de Cristo, La Solución Miami. Bendecidos en el nombre del Señor.